¿Sabías que hay países con secretos tan profundos que ni siquiera sus propios ciudadanos los conocen? Historias enterradas por gobiernos, tragedias ocultas por el tiempo y misterios que desafían la lógica. Hoy te voy a llevar a un viaje por las historias escondidas de países que nadie sabe. Pero no te hablo de leyendas urbanas, sino de hechos reales, documentados, pero deliberadamente silenciados. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en la que ves el mundo. Vamos, exploremos el planeta. La isla de las cabezas cortadas, Palaos. A miles de kilómetros de las grandes ciudades, entre las aguas turquesa del Pacífico Occidental, se encuentra un país que pocos podrían ubicar en el mapa. Palaos, un conjunto de más de 300 islas rodeadas de arrecifes de coral, con playas vírgenes, cielos despejados y una población que no llega a los 20,000 habitantes. Pero lo que los turistas no saben, lo que nadie menciona en los folletos ni en las guías de viaje, es que una de esas islas guarda un secreto tan oscuro que ni los propios habitantes de Palaos se atreven a hablar de ello abiertamente. La isla se llama Yerekebesang. En la actualidad allí hay un par de edificios abandonados, algunas ruinas cubiertas de vegetación y un silencio inquietante. Los pescadores locales evitan rodearla, las embarcaciones turísticas nunca se acercan y cuando preguntas por qué, la respuesta siempre es la misma. Esa isla tiene muertos que no descansan. En 1944, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Imperio japonés se replegaron en Palaos ante la ofensiva aliada. Muchos soldados encontraron refugio en Gerekebesang y fue allí donde, según registros recientemente desclasificados, comenzó un macabro ritual de entrenamiento. Los altos mandos japoneses, desesperados por mantener la moral de sus tropas y endurecer su espíritu, autorizaron algo impensable, prácticas de decapitación con prisioneros de guerra. Las cabezas eran lanzadas al mar y los cuerpos enterrados en fosas poco profundas. Décadas más tarde, cuando un pequeño proyecto turístico intentó construir un resort en la isla, las obras se detuvieron repentinamente. Los trabajadores empezaron a encontrar restos humanos, cráneos sin mandíbula inferior, cuerpos incompletos, la mayoría con claros signos de haber sido ejecutados. El gobierno no emitió ninguna declaración, el terreno fue sellado y la isla volvió al olvido, pero eso no es todo. En 2010, un grupo de investigadores estadounidenses con permiso especial del gobierno de Palaos intentó documentar los restos. Uno de los arqueólogos grabó un diario en video. En su último mensaje antes de abandonar la isla se le escucha decir: «Esto no es solo una fosa común, esto fue un lugar de castigo, un campo de ejecución ritual, hay símbolos tallados en las piedras, símbolos que no son japoneses. Aquí pasó algo mucho más antiguo de lo que pensamos». Ese video nunca fue publicado oficialmente, pero fragmentos filtrados aparecieron en foros ocultos de Internet. Algunos aseguran que los símbolos encontrados pertenecen a una cultura anterior a la japonesa, quizá de una civilización perdida que realizaba sacrificios humanos en la isla siglos antes de la guerra. El misterio se profundiza cuando se estudian los testimonios de los lugareños mayores. Algunos ancianos afirman haber escuchado de sus abuelos que Gerekebesang era considerada una puerta entre mundos, un lugar sagrado y maldito al mismo tiempo, el lugar donde los espíritus vengativos habitan, el infierno en la tierra. Hoy la isla sigue ahí, intacta, sin visitas oficiales, solo accesible si te atreves a romper el silencio. No hay advertencias visibles, pero el peligro no necesita letreros. Es un secreto a voces que ha sobrevivido generaciones y que tal vez no debería ser revelado. La carretera maldita de Turkmenistán. Turkmenistán, un país que parece haber quedado congelado en el tiempo. Ubicado en Asia Central, es una nación que el mundo rara vez menciona. Sin embargo, bajo su superficie desértica, se esconde una de las historias más inquietantes del siglo XXI. Una historia que ni Google Maps se atreve a mostrar. La llaman simplemente la carretera sin nombre, un tramo de asfalto estrecho, mal mantenido, que conecta la capital Ashgabat con una antigua zona minera cerca del desierto de Karakum. No aparece en los mapas oficiales, no hay señalización, no hay estaciones de servicio, solo un camino que se extiende como una cicatriz negra en medio de un terreno árido y desolado. Los primeros reportes surgieron a finales de los años 90. Camioneros que transportaban materiales hacia la mina empezaron a quejarse de síntomas extraños: migrañas intensas, náuseas, visión borrosa y, lo más perturbador, pérdida temporal de memoria. Algunos olvidaban por completo el trayecto, otros aseguraban haber visto figuras en los márgenes del camino que se desvanecían al acercarse. Uno de ellos, un hombre llamado Arslan Batirov, escribió en su diario de viaje: «Salí de Ashgabat a las 5 de la mañana. A las 8, cuando ya debía estar cerca de la mina, me encontré de nuevo frente al mismo cartel de salida, como si hubiera dado vueltas sin darme cuenta. El contador del camión marcaba 200 kilómetros recorridos. No recuerdo haber girado el volante una sola vez».
En 2005, un grupo de exploradores rusos intentó recorrer la carretera con cámaras y sensores. Lo que grabaron nunca fue difundido oficialmente, pero uno de ellos filtró un audio espeluznante. Se escucha el viento, luego un silencio absoluto, ¿no? Y finalmente una voz femenina que repite en ruso: "No sigas el camino, no sigas el camino". Nadie más estaba presente. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban que en la zona había instalaciones militares subterráneas de la era soviética, donde se realizaban experimentos con tecnología electromagnética. Otros afirmaban que la mina, en realidad, cubre los restos de un templo zoroástrico, donde se realizaban rituales de contacto con el más allá. Pero el gobierno de Turkmenistán, como era de esperarse, negó todo. No solo no reconocen la existencia de la carretera, sino que toda la región está clasificada como zona restringida, con acceso solo para personal autorizado. ¿Por qué tanto secretismo? En 2020, un grupo de turistas alemanes contrató a un guía local para acercarse al lugar. Solo llegaron a la entrada del tramo. En un video que aún circula en redes, se puede ver cómo el GPS de su vehículo comienza a girar sin sentido, marcando que el coche daba vueltas cuando estaba detenido. Luego la cámara registra una figura oscura al fondo de la carretera. Cuando intentan acercarse, el guía grita y les ordena regresar. En palabras de uno de los turistas: "Nunca había visto a un hombre adulto temblar tanto. No quiso decirnos qué vio, solo repetía que si no dábamos la vuelta no saldríamos vivos". Desde entonces, nadie más ha intentado grabar el trayecto, pero el miedo permanece. No hay explicaciones científicas ni estudios independientes, solo un camino olvidado donde el tiempo parece detenerse, la lógica se quiebra y el silencio pesa más que el aire. Hoy la carretera sigue ahí, oscura, solitaria, desapareciendo poco a poco bajo la arena del desierto, como si el propio planeta quisiera enterrarla y hacerla desaparecer para siempre. Pero si eso fuera todo, ¿por qué aún hay soldados custodiándola? El experimento de luz oscura en Suecia, en lo más profundo del norte de Suecia, donde el sol desaparece durante semanas en pleno invierno, hay un pueblo pequeño llamado Arjeplog, un lugar cubierto de nieve, rodeado de lagos congelados y aparentemente tranquilo. Pero detrás de esa postal invernal se esconde uno de los experimentos más perturbadores que Europa haya intentado ocultar. Corre el año 1992. El mundo está en transformación tras la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría ha terminado oficialmente, pero los experimentos secretos, esos que nunca aparecen en los libros de historia, continúan. Y uno de ellos se lleva a cabo en este remoto rincón de Escandinavia. El proyecto fue bautizado como Luz Cero, que en sueco significa luz cero. Su propósito: estudiar cómo se comporta el cerebro humano cuando es privado de toda luz natural por un periodo prolongado. Oficialmente, el experimento sería una simulación de condiciones polares extremas con voluntarios. La realidad fue otra. Durante 40 días, 52 personas, incluyendo familias completas, fueron aisladas en el pueblo bajo estrictas condiciones. Todas las ventanas fueron selladas con paneles especiales que bloqueaban la entrada de luz solar, incluso durante las horas donde el sol aparecía brevemente en el horizonte. Las únicas fuentes de luz permitidas eran lámparas LED con frecuencias cuidadosamente calibradas por un equipo de neurocientíficos. El pueblo entero se convirtió en una cápsula experimental. Nadie entraba, nadie salía. Los primeros días fueron normales. Algunos sentían un poco de fatiga, otros cambios en el sueño, pero al cabo de 2 semanas los informes se tornaron alarmantes. Personas que escuchaban voces, cambios extremos de humor, alucinaciones visuales, pérdida de sentido del tiempo. Lo más inquietante, muchos empezaron a experimentar recuerdos falsos. Una joven madre, según documentos filtrados años más tarde, aseguraba recordar con total claridad haber perdido a su hijo, a pesar de que él estaba con ella todo el tiempo. Un anciano creyó que había muerto en 1976 y exigía ver su propio ataúd, pero lo peor aún estaba por llegar. Durante la 4ª semana del experimento, 3 personas desaparecieron sin dejar rastro. No hay registros de puertas forzadas ni huellas en la nieve, simplemente dejaron de estar. El equipo investigador declaró deserción voluntaria, pero los familiares alegaron que no había forma de que abandonaran el lugar por su cuenta. Un médico del equipo, bajo anonimato, confesó años después que una de las cámaras térmicas registró una figura saliendo de una casa a las 3 de la madrugada, una figura que no coincidía con ninguno de los habitantes. Según él, la forma era más alta, delgada y parecía estar envuelta en algo que absorbía la luz. En 2015, parte del expediente fue desclasificado por un error administrativo del gobierno sueco. El proyecto fue mencionado brevemente en medios alternativos. Las palabras más repetidas en los documentos: distorsión cognitiva progresiva, contaminación lumínica controlada y una advertencia final: el cerebro humano no está diseñado para vivir en oscuridad total con luz artificial prolongada. La percepción de la realidad comienza a fragmentarse y no siempre regresa in situ a su estado original. Desde entonces, Arjeplog volvió a ser un pueblo olvidado, cubierto de nieve y silencio.
pero quienes vivieron ese experimento no volvieron a ser los mismos. Algunos dejaron de hablar, otros se mudaron a zonas desérticas incapaces de tolerar la más mínima oscuridad. Uno de ellos, en una entrevista privada, dijo algo que heló la sangre del reportero. La luz que nos dieron no era solo luz, era otra cosa, sentías que te miraba. Hasta el día de hoy, el gobierno de Suecia se niega a comentar sobre el proyecto Ljus 0 y el archivo completo fue sellado hasta el año 2050. La pregunta es, ¿qué descubrieron realmente durante esos 40 días? ¿Y por qué decidieron que el mundo aún no está listo para saberlo? La voz que viene del desierto, Chile. En el norte de Chile, donde la tierra se convierte en polvo, las montañas se desvanecen en el horizonte y el calor golpea sin piedad, existe un lugar tan árido que parece de otro planeta, el desierto de Atacama. Es el sitio más seco del mundo. Hay zonas donde no ha llovido en siglos. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es su clima, sino algo que los lugareños han aprendido a temer en silencio. Una voz que no tiene cuerpo ni rostro, pero que algunos escuchan al caer el sol. Todo comienza en un pequeño pueblo llamado Camiña, cerca del corazón del desierto. No hay muchas casas, no hay señal de celular, solo polvo, viento y ese silencio denso que se vuelve sospechoso cuando dura demasiado. Fue allí donde, a mediados de los años 90, comenzaron los primeros reportes. Pastores, mineros, agricultores, todos coincidían en lo mismo. Una voz humana que hablaba desde el aire, a veces era un murmullo, otras veces una frase repetida una y otra vez en un idioma que nadie podía identificar. Algunos decían que parecía cantada, otros que se sentía como una advertencia, pero lo más escalofriante era que no tenía origen físico, no venía de un altavoz, ni de una radio, ni del viento. Era como si la voz estuviera dentro del mismo desierto. En 2001, un grupo de científicos de una universidad chilena decidió investigar. Instalaron micrófonos direccionales y sensores en la zona donde más se reportaban los sonidos. Al principio todo fue normal, pero al llegar la quinta noche los equipos captaron algo insólito, una secuencia rítmica de sonidos parecida a un lenguaje, no coincidía con ninguna lengua humana registrada y no se repitió, solo ocurrió una vez al atardecer, pero lo más extraño vino después. Uno de los investigadores, el doctor Jorge Arancibia, desapareció sin dejar rastro. Su tienda de campaña estaba intacta, sus pertenencias en orden, pero él simplemente ya no estaba. En su grabadora personal encontraron una nota de voz grabada a las 3:17 de la madrugada. Se escuchaba su respiración agitada, seguida de estas palabras: «Ya no está afuera, está dentro, no la escucho con los oídos, la tengo en la sangre». Desde entonces el proyecto fue cancelado. El resto del equipo se negó a continuar, nadie quiso hablar públicamente del incidente y los informes fueron archivados sin conclusiones. En 2021, un grupo de turistas alemanes visitó el desierto. Uno de ellos, fascinado por las leyendas locales, decidió pasar la noche en el mismo sitio donde había desaparecido el científico. Durante la madrugada comenzó a grabar un video en su celular. El clip dura exactamente 39 segundos. En él se puede ver el cielo estrellado, el desierto vacío y de fondo una voz femenina clara que dice en perfecto español: «¡No debiste venir!». Lo siguiente que se escucha es el hombre gritando y el video termina abruptamente. Fue internado en una clínica psicológica al regresar a Alemania. Según sus médicos, no soporta estar solo ni estar en silencio, necesita ruido constante porque cuando todo se calma, vuelve a escucharla. Nadie sabe qué es. Hay quienes aseguran que se trata de un fenómeno acústico natural como un eco atrapado entre las formaciones del desierto. Otros dicen que puede ser una frecuencia militar secreta perdida en el espectro electromagnético. Pero entre los pueblos originarios la historia es otra. Ellos hablan de un espíritu ancestral, una entidad invisible que habita en el desierto desde antes de que existieran los humanos. Dicen que se alimenta de atención, que mientras más gente escuche su voz, más fuerte se hace y más lejos puede llegar. Hoy, algunas noches, la voz sigue escuchándose. No hay forma de grabarla claramente. No hay forma de evitarla si estás en el lugar correcto o en el equivocado, porque el verdadero terror del desierto de Atacama no es que no tenga vida, es que tiene algo y nos está escuchando. La Biblioteca Invisible de Bielorrusia. En Minsk, capital de Bielorrusia, hay una biblioteca que no existe oficialmente, no tiene letrero en la entrada, no aparece en Google Maps, no tiene catálogo público, y sin embargo, cada año, en abril, 5 personas son invitadas a entrar. Nadie sabe quién las elige, ni cómo reciben la invitación. Solo saben que si aceptan, entrarán a un lugar del que saldrán distintos. La llaman la Biblioteca Invisible. Otros, más osados, le dicen simplemente el archivo de lo que nunca debimos saber. Su fachada es completamente ordinaria, un edificio gris, de arquitectura soviética, con ventanas altas y oxidadas desde afuera, parece abandonado. Pero si te acercas lo suficiente, hay una puerta de hierro con un pequeño símbolo grabado, una flor marchita,
encerrada en un círculo. Ese es el único indicio de que hay algo más detrás. Las pocas personas que han entrado y han decidido hablar describen la experiencia como surrealista. Al cruzar la puerta se les quitan los relojes, los teléfonos y cualquier dispositivo electrónico. Luego caminan por un pasillo oscuro que desemboca en una sala de lectura silenciosa, enorme, con techos altísimos y estanterías de madera antigua. El aire huele a polvo y humedad, como si el tiempo estuviera detenido. Pero lo que realmente impacta es el contenido. Los libros que allí se guardan no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Algunos están escritos en lenguas muertas, otros en códigos que parecen imposibles de descifrar, y hay manuscritos firmados por personas que oficialmente nunca existieron. Uno de los visitantes, un historiador bielorruso que prefirió mantenerse en el anonimato, escribió en su diario personal: «Leí un documento titulado La Novena Sala». Describía con precisión un experimento soviético para construir una réplica artificial del alma humana. Lo perturbador no era la teoría, ¿no?, sino los resultados. Afirmaban haber creado un fragmento consciente sin cuerpo, y el archivo terminaba con esta frase: «El fragmento ahora escribe este informe por sí mismo». Otro visitante, una psicóloga de Ucrania, encontró un cuaderno lleno de notas y dibujos hechos por niños que, según ella, fueron parte de un experimento de percepción extrasensorial. El detalle es que todos los dibujos representaban el mismo lugar, una habitación oscura con una figura sentada al fondo que los observaba. Ninguno de los niños se conocía entre sí. El experimento se llevó a cabo en años distintos, aún así todos dibujaron lo mismo. La pregunta que queda flotando es: ¿de dónde viene toda esta información? ¿Es posible que el Estado soviético haya recopilado décadas o incluso siglos de conocimientos prohibidos, ideas que la humanidad no está preparada para procesar? Una hipótesis que circula en foros ocultos de Internet asegura que la biblioteca invisible no solo guarda textos, sino que los crea, que está viva de algún modo, alimentándose de quienes la visitan, que cada lectura deja una huella y a cambio la biblioteca deja algo dentro del lector, algo que crece en silencio, algo que, tarde o temprano, cambia tu forma de pensar. Y lo más desconcertante, nadie ha podido volver a entrar 2 veces. Una vez que sales, desapareces del sistema. Los 5 invitados del año siguiente nunca coinciden con los anteriores. No hay repeticiones, no hay registros. Es como si la biblioteca te escoge, te usa y te deja ir, sabiendo que no podrás callar, aunque nadie te crea. Hoy el edificio sigue allí, bajo vigilancia discreta. No hay turistas, no hay visitas guiadas, solo un rumor persistente que corre entre quienes buscan verdades ocultas. Si un día recibes una carta sin remitente con una flor marchita dibujada, sabrás que fuiste elegido. Y deberás decidir si quieres saber lo que nadie más sabe. Pero cuidado, porque una vez que lo sabes, ya no puedes dejar de saberlo. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones, información al alcance de un clic. Creemos que lo sabemos todo, que todo está documentado, grabado, explicado, pero eso es una ilusión, porque mientras el mundo gira, mientras millones corren de un lado a otro atrapados en la rutina, hay rincones del planeta que permanecen en sombras, historias que no aparecen en los noticieros, lugares donde la lógica no funciona, secretos que han sido ocultados no por error, sino a propósito. ¿Qué más se está escondiendo? ¿Cuántas veces hemos estado cerca de una verdad tan profunda que asusta, pero simplemente miramos hacia otro lado? No estamos hablando de teorías conspirativas sin base, estamos hablando de testimonios reales, archivos desclasificados, grabaciones, fragmentos sueltos de un rompecabezas que aún no se quiere mostrar completo y tú acabas de ver 5 piezas, pero hay más, mucho más. Por eso, si este video te estremeció, si alguna de estas historias te dejó pensando, suscríbete. No por curiosidad, no por entretenimiento vacío. Suscríbete porque algo dentro de ti también sabe que el mundo tiene capas que aún no hemos explorado. Déjame un comentario, dime cuál historia te inquietó más. ¿La isla maldita en el Pacífico? ¿La carretera sin nombre? ¿La oscuridad artificial que quebró la mente de un pueblo? ¿La voz que susurra desde el desierto? ¿O la biblioteca que solo unos pocos han leído? Y que quizás no deberían haber leído. Yo leo cada comentario. Y créeme, a veces las cosas que ustedes cuentan en los comentarios son más extrañas que las que traigo en los videos. Dale like si quieres una segunda parte con nuevas historias. Compártelo si conoces a alguien que, como tú, siente que hay algo más allá de lo que nos muestran. Y nunca lo olvides, la verdad no siempre está donde brilla la luz. A veces, la verdad susurra desde la oscuridad. Pero en fin, sigamos explorando el planeta.